Así comienza Televisión Pública Noticias, a esta cantidad de horas, esta cantidad de minutos, menos de 5 horas, de las nuevas restricciones a partir de un decreto que conoceremos en detalle en minutos nada más. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes Diana, buenas tardes Ariel. En un día, lamentablemente, con otro pico de contagios, arriba de los 23.600 casos en esta jornada, a horas, como decía Ariel, de que empiecen a regir las medidas anunciadas ayer por el presidente. Tenemos que hablar lamentablemente de otro récord, chicos, de contagios, cifras elevadas, lo que se registra y el relevamiento que se hace como siempre desde el Ministerio de Salud de la Nación, y es el puntapié, es el punto de partida, por lo que se han generado nuevas medidas que comienzan a regir, como decís Ariel, a partir de la medianoche. Preocupante la cifra de fallecimientos. Estamos poniéndole el ojo en toda esta semana a la cantidad de contagios nuevos, pero 290 muertes es un golpe directamente. En un ratito hablaremos con gente, con funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación para preguntar no solamente por las medidas, sino cómo analizan estos números, estos dos números. Así dividimos nuestra pantalla, así dividimos parte de nuestra jornada, nuestras 2 horas de información. Porque estos son los temas del día, los temas que preocupan. Mucha atención por parte de los trabajadores. ¿Qué pasa en AMBA con el transporte? Bueno, comienza a funcionar solamente para trabajadores y para trabajadoras esenciales. Así es, mañana será el puntapié para ver nuevos controles. Esperemos nuevos controles. La mejor manera de que esas medidas se cumplan, esas restricciones se cumplan. Algunas cifras que tenemos allí de estos números que ha reportado el Ministerio de Salud hace minutos nada más. Ese movimiento en las calles no será el mismo, obviamente, durante la medianoche y la madrugada. Hoy hubo movimiento, como bien decís Ariel, incluso en el transporte público también se notó mucha gente, subte, colectivos. Mañana el panorama será otro. Los números de arriba son los que motivaron las medidas. 23.683 nuevos casos. Es un número que va en ascenso y que se va renovando a diario. Y 290 muertes. Un número muy, muy alto que no debemos naturalizar. Vamos a empezar a compartir las restricciones, las medidas ya tomadas por el Gobierno Nacional. Después vamos a hacer hincapié o vamos a diferenciar de acuerdo a los distritos. Hoy han hablado tanto Axel Kicillof como Horacio Rodríguez Larreta, por lo cual ya en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, hay algunas diferencias. Vamos al trazo grueso primero. Sí, vamos. Vamos a recordar que lo que estará suspendida es la circulación desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. El segundo punto es algo que se veía venir, teniendo en cuenta la cantidad de chicos, de adolescentes que habían vuelto contagiados de distintos viajes de egresados, se han suspendido. Así es, los viajes turísticos, y cuando hablamos de viajes turísticos, uno de los que más se destacan son esos, los viajes de egresados. Ariel, otro de los puntos en estas restricciones, pero hay más. Claro, hay que tener en cuenta que hay restricciones que estarán pendientes para aquellas zonas de mayor riesgo epidemiológico, ¿no? Cuando hablamos de los horarios y de determinadas restricciones. Reuniones en domicilios particulares, reuniones en espacios públicos al aire libre están prohibidas, con más de 20 personas. Y esas actividades recreativas o deportivas en lugares cerrados, vale hacer la diferenciación, se tendrá un máximo de 10 personas. No serán las únicas, obviamente. Son algunas de las que empezamos a compartir. Mientras vemos otra vez esta placa, antes de pasar a la siguiente, estas medidas son las de más difícil cumplimiento, ¿no? La de más difícil control, digamos. Y también está relacionado. Difícil cumplimiento, no, la verdad que es fácil cumplir con esto, pero tenemos que tener, claro, digamos, la decisión de aportar desde lo individual cada uno para un bien colectivo. Por eso el énfasis desde el gobierno en la responsabilidad colectiva, ¿no? A diferencia del año pasado, que éramos nuevos en esta pandemia, nuevo es una manera de decir, teníamos todo por delante, el temor, el nuevo escenario. Este año mucha gente está bien, está cansada, está agotada, se entiende todo el panorama, pero los números están hablando. Entonces lo que nos queda es respetarnos entre nosotros y apelar a esa responsabilidad social, como decía el presidente de la Nación ayer en sus anuncios. ¿Hay más restricciones? Sí, estas ya las repasábamos, esas reuniones en domicilios particulares, por eso decíamos si hay una siguiente placa, como para seguir repasando. Más allá de eso, insisto, un ratito vamos a diferenciar lo que es Ciudad de Buenos Aires, lo que es Provincia de Buenos Aires. Vamos ahora a rubros específicos, como son los locales gastronómicos, los bares, los restaurantes, a partir de las 23. Claro,
ahí ya hay que empezar a notar algún asterisco, ¿no? Sí. Está claro que es la industria o una de las industrias más damnificadas en lo que fue el 2020. Absolutamente. Ahora hablaremos si, ojalá que haya alguna medida que pueda paliar un nuevo efecto negativo, pero la restricción es a partir de las 23 horas. Hoy, como para ir hacia asterisco, Horacio Rodríguez Larreta decía que aquellos que estén en el lugar no serán expulsados. Ya están sentados a esa Exacto. hora, pueden terminar, digamos, Exacto. de cenar o lo que sea que están tomando y después retirarse del lugar. El segundo punto incluye bingos, casinos, discotecas, salones de fiesta. En algún momento a fin de año pasado se hablaba de por qué los bingos vuelven y las clases no vuelven. Bueno, los ciclos lectivos estaban finalizando y la idea era volver con alguna de esas actividades como la de bingo. Solo en provincia de Buenos Aires, comercios cerrados en esa franja horaria. Y solo en algunos lugares de provincia de Buenos Aires, ¿sí? De 8 de la noche a 6 de la mañana. Y lo que contamos en el inicio y que vamos a repetir, porque es de esas informaciones que hay que machacar y hay que recordar, que el transporte público vuelve a ser utilizado solamente por trabajadores esenciales, los exceptuados, y una diferenciación con respecto al año pasado. Al haber clases presenciales, se incluye la comunidad educativa. Bien, quienes tenían ya habilitado el permiso y la SUBE no tienen más que actualizarla y podrán utilizarlo para justificar la utilización del transporte público. La situación cambió y cambió violentamente. No es una ola lo que está pasando. Me animo a decir que es un tsunami. Los bares, restaurantes, cines, teatros van a cerrar sus puertas a las 11 y no se va a poder entrar. Este gobierno no está en campaña electoral, está en campaña de vacunación. Los comercios que no son esenciales van a abrir a partir de las 10 de la mañana. Prefiero ampliar y construir hospitales que ampliar cementerios. Vamos a reforzar los controles en el espacio público, en el transporte, en los centros de transbordo, en los comercios. Vamos a establecer un sistema de severas multas para los incumplimientos. Vamos a cumplir con el compromiso de mantener la presencialidad en las escuelas. Si alguien se quiere despertar hoy y empezar a llamar por teléfono, sepan que lo estamos haciendo hace meses para conseguir vacuna y que eso no estuvo prohibido por ningún decreto, buscar vacuna. Y la cuestión es samba, ahí nos vamos a quedar. El corazón, como ocurrió, lo recordaba el presidente ayer, el año pasado con la primera ola de coronavirus. Las medidas hacen foco principalmente en AMBA, además por la concentración de población que tenemos en este lugar. Y hay una frase allí que la verdad es muy contundente del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto no es una ola, es un tsunami. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Bien, muy bien. Bueno, lo demuestran los números de hoy, ¿no? A ver, para empezar a entender qué es lo que impacta políticamente el día de hoy, se conoció el decreto. La verdad que el decreto, por la redacción, ayer entrevistamos justamente a quien redactó el decreto, que es la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, deja muy poco margen para la interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien ahí podíamos ver, recién los chicos mostraban algunas diferencias menores en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, son muy menores porque deja muy poco margen para la interpretación. Lo que sí podemos ver es, por ejemplo, desde la ciudad de Buenos Aires, ahora igual vamos a ver al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, siempre buscando diferenciarse en términos de hablantes. Sí, lo que dijo fue que no están de acuerdo con la restricción a la circulación, pero que lo van a acatar, que es casi como decirle al electorado, estamos con ustedes, los apoyamos en su bronca, pero no nos queda otra. No, de hecho, si vos ves las diferencias, Ari, lo que ves es esta idea de, bueno, sí, los locales van a cerrar a las 11, pero las puertas, te vas a poder quedar un ratito adentro, un rato más, vas a poder salir antes de las 12, una diferencia nimia. Y para mí lo interesante de la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta es cuando marca la diferencia, esto que decías vos, Ariel, de nosotros no estábamos de acuerdo con las restricciones nocturnas, dice, porque al aire libre no se generan contagios. Bueno, ahí en eso para mí hay un error de interpretación. Sí. No sé si es error. Bueno, la gente que circula en la vía pública no se contagia, pero esa gente está yendo a alguna dirección, está yendo a un encuentro. Pero la verdad que está bien armado discursivamente como para que interpretemos un guiño político. Como para que sea un error. Nadie cree que sale a caminar, bueno, sí, hay gente que lo hace, a dar vuelta por la plaza, pero muchas veces esa circulación hace
importante que los que circulan estén yendo a algún lugar, ¿no? Que estén yendo a Exactamente. Que decimos siempre cuál es el ámbito al cual el Estado no puede llegar a controlar: los lugares privados, las casas y los locales de fiestas. Claro. ¿En qué momento del día se dan más las reuniones grupales y las fiestas, sobre todo a la noche? Bueno, entonces, ¿qué hacen? Restringís la circulación a la noche para que esas personas, aunque sea, tengan un desestímulo, podemos decir, para salir, o que sepan que si están saliendo, están violando un decreto que tiene rango de ley, hasta tanto, salvo que el Congreso lo derogue, cosa que no creo que vaya a pasar. Y del otro lado tenemos al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que casi como en la dualidad que conocimos del año pasado, Larreta blanda y Kicillof siempre sube desde el término, desde lo discursivo, digamos, el tono, ¿no? Con esta calificación de tsunami. Las sillas puestas están igual que en el 2020, ¿no? Bien diferenciados hacia qué costado cada uno. Exactamente. Hacia qué costado del presidente de la Nación. ¿Querés que lo escuchemos a Axel Kicillof? Aquí vos quieras. Dale, vamos con un fragmento de Axel Kicillof esta mañana. La situación cambió, y cambió violentamente, cambió súbitamente. Me quiero referir a esto porque veníamos hablando y veníamos viendo como si fuera una ola que se aproximara a nosotros, lo que ocurrió en Europa, lo que más adelante ocurrió en toda nuestra región, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, de aumento muy veloz de los casos, que no venía ocurriendo en la Argentina hasta hace muy poco tiempo. No es una ola lo que está pasando. Me animo a decir que es un tsunami. Yo lo que quiero decir es que hemos pasado este año construyendo y ampliando nuestras terapias intensivas, nuestros hospitales, nuestros centros de testeo, nuestros vacunatorios. Prefiero ampliar y construir hospitales que ampliar cementerios. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir. Este gobierno no está en campaña electoral, está en campaña de vacunación. Nos dedicamos no a agredir, no a estar todo el tiempo confrontando, nos dedicamos simplemente a cuidar, a proteger y a vacunar, vacunar y vacunar. Fue la introducción que eligió Axel Kicillof con un par de frases contundentes, obviamente, esa frase que seguramente hayan sido previstas antes, ¿no? Como para que tenga su impacto, para luego empezar a desglosar medidas, para darlas a conocer y a diferenciar de acuerdo a los municipios qué tipo de restricciones tendrá la provincia de Buenos Aires. Sí, el tono de alarma que vemos en Kicillof no es algo que esté sobreactuado, digamos. Es algo que surge primero de los números de la provincia y después algo que surgió mucho en las reuniones que venía manteniendo con intendentes. Los intendentes que se fueron reuniendo con el gobernador, la línea era: la situación en los hospitales está subiendo mucho más rápido de lo que podemos controlar, estamos al borde del colapso. Eso fue recogiendo en todas las reuniones, por eso tiene ese tono de alarma. Vos decías, Ariel, que lo que marcó fue diferencias. Claro, lógicamente, lo que hace la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la ciudad, que es un distrito único, claro, la provincia de Buenos Aires está dividida en 135 municipios, lo que se explicó fueron las diferencias para cada uno de los tres estadios. Lógicamente, los 40 municipios del área metropolitana, que conforman el área metropolitana, justo con la ciudad de Buenos Aires, pasaron a fase 3. Recuerdan que la semana pasada veníamos contando que estaban afinando el lápiz a ver si la fase 3 la repetían en términos idénticos a como fue en 2020 o si había adaptaciones. Bueno, se hicieron algunas adaptaciones que me parece que no quedaron destacadas, pero por ejemplo, el año pasado en fase 3 no había personal de casas particulares, por ejemplo, y la obra privada estaba clausurada. Ahora queda habilitada. Son dos modificaciones importantes para no afectar dos sectores sensibles. Claro. Marcó esa postura Kicillof después que Larreta, porque Larreta había hablado más temprano, ¿no? Media hora antes. Claro. Vamos a compartir un dale. fragmento también de lo que decía Larreta esta mañana. Y quiero llevarle tranquilidad a los chicos, a sus familias. Vamos a cumplir con el compromiso de mantener la presencialidad en las escuelas, siempre, por supuesto, en tanto y en cuanto la situación sanitaria lo permita. Para nosotros es máxima prioridad. Nos comprometimos a empezar las clases y cumplimos. No podemos volver a tener un año como el año pasado sin los chicos en las aulas. La búsqueda de todos estos equilibrios entre las necesidades de cada uno
se sustenta en la confianza que hemos construido entre todos. Es una confianza que nos permite estar seguros que cada uno va a hacer todo lo posible para cuidar al resto y para garantizar que las actividades abiertas puedan seguir funcionando. No es el miedo lo que nos va a hacer cambiar nuestras costumbres, es la acción colectiva, es tener un camino común y la convicción de que trabajando juntos vamos a salir adelante. El comunicado firmado no en ningún momento alude a no cumplir una norma. Las normas están para cumplirlas y nuestra responsabilidad es hacer cumplir las normas. Bueno, ese va a ser un punto importante, ¿no? Porque se diferencia, dice, no estamos de acuerdo con esto del horario, lo vamos a cumplir igual. El tema es que, más allá de lo discursivo, hay que velar por el cumplimiento en esas restricciones horarias, Nicolás. Sí, fíjate cómo desde lo discursivo, muy hábilmente Rodríguez Larreta, encuentra maneras de generar diferencias donde no las hay. Porque, por ejemplo, en un momento dice, solo asumimos el compromiso de sostener las escuelas abiertas y la presencialidad. Está en el decreto. Claro. El decreto dice que la prioridad es sostener la presencialidad. Así que bueno, por eso hay que hilar finito en el discurso, pero en los hechos las diferencias son muy nimias entre lo que estableció, lo que se comunicó ayer desde el Poder Ejecutivo Nacional a lo que va a pasar por lo menos en el área metropolitana. En el presupuesto no estaba contemplada una ola tan fuerte, ¿no? Y cierres. Quizás sí podía imaginarse lo que iba a suceder, pero no estaba presupuestado desde lo económico. Hay 3 industrias que serán las afectadas en estas restricciones, a diferencia de lo que vivíamos a mediados de marzo del 2020, cuando era para todos, para todo tipo de comercios. La industria del espectáculo, la industria del juego, por llamar bingo, casinos, etcétera, y sobre todo la industria de la gastronomía. Quizás reduciendo el impacto que tuvo en el 2020, pero para algunos negocios en sí, cuyo gran caudal de público es desde las 10, 11 de la noche, ahí habrá un golpe. ¿Hay en el horizonte alguna medida? ¿Piensan de alguna forma una ayuda estatal para ese tipo de comercios, de industria? Entiendo que el ideal es que en 3 semanas pueda levantarse todo. También es verdad que es difícil de acá a 3 semanas lograr una inmunidad en pleno proceso de vacunación, ¿no? Bueno, mira, hoy fue consultado el presidente Alberto Fernández por la posibilidad de un IFE, por ejemplo. Dijo que la verdad que los números que demuestran la reactivación económica no se condicen con la necesidad de un apoyo de emergencia. A ver, estamos hablando de, conocimos 42% de pobreza hace muy pocos días. Tenés números de reactivación económica, pero tenés números de pobreza. La emergencia es absoluta, entonces al no haber, lo que consideran es que no hay un estadio particular de emergencia condicionado por el COVID. Lo paradójico es que hoy, por ejemplo, el gobierno bonaerense sí anunció algún tipo de ayuda en términos financieros, algunos planes. La Ciudad de Buenos Aires ninguno. Todavía no. No, de hecho fue entrevistado también Diego Santilli, dijo que no, recordemos que el año pasado el único aporte, digamos, que salió de la caja de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de los que salen del Estado Nacional, fueron descuentos en ABL. Ese fue todo el aporte que hizo en términos económicos la Ciudad de Buenos Aires para ayudar a los comerciantes porteños a atravesar la crisis que tuvimos que atravesar. Es más fácil dirigirlo ahora, ¿no? Como si ya se sabe lo específico. Antes era la población entera, si se quiere, más allá de aquello que en relación de dependencia podemos tener afortunadamente un sueldo. Va a ser uno de los reclamos, ojalá, sin dudas. Ojalá, ojalá que después haya una respuesta, una ayuda. El año pasado, incluso a los casinos se les dio el ATP para que pagaran los sueldos, digamos. Digamos, las grandes empresas que uno suponía o podía suponer tienen espaldas para pagar también fueron ayudadas. Veremos qué ocurre. Vamos a escuchar justamente, a propósito de esto, declaraciones de esta mañana radiales del presidente Alberto Fernández. Que mientan como mienten. A mí eso ya, a esta altura, no me importa. Ni me importa el resultado de la elección. Me importa que los argentinos dejen de contagiarse. Me importa que no se muera más gente en una pandemia que no la inventamos los argentinos, que está asolando al mundo entero, que el mundo no sabe cómo salir de este brete. Y la verdad es que lo que yo estoy haciendo no es más que lo que hace el mundo. No es que yo soy... Ayer leía a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Y cuál es la dictadura que estoy ejerciendo yo? Cuidar a la gente. Decirle a la gente tengan cuidado. Miren los números, 20.000 contagios diarios, no los que escribo yo. Escucho a otros imbéciles que dicen, no, los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados?
Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas, o una muy mala persona. O una muy mala persona. Da ganas de preguntarle a Nicolás de quién está hablando el presidente de la Nación, porque subió el tono. Verdaderamente sorprende que alguien haya creído. Una cosa es creer que otro tipo de medidas pueden ser políticas, Sí. pero los contagios, Bueno, ¿alguien se le ocurrió? La verdad es que hubo hoy muchos contactos entre muchos colegas tratando de averiguar de quién estaba hablando. De hecho, te cuento una infidencia. Un muy importante dirigente de Juntos por el Cambio estaba desesperado tratando de averiguar de quién estaba hablando. O sea, quería saber quién de su lado había hecho semejante burrada. No se llegó a un sentido. Sí, en redes sociales algunas... ¿Cómo llamarlo? Figuras. Bueno, Roberto Kachanowski fue uno de los que dijo que no había medidas restrictivas en términos de salir a la noche durante la última dictadura cívico-militar. O sea, a ese nivel. Claro. Pasaban otras cosas a la noche, se lo olvidó Kachanowski, me parece. Pero no se entiende si lo que se ve es un notable enojo, ¿no? Por parte del presidente en este sentido, y una declaración fuerte en términos políticos de si yo tengo que perder una elección para sostener una estrategia que es la que considero correcta para, en términos sanitarios, bueno, perder una elección. Bueno, fuerte. Nos queda... Quirós. Sí, nos queda Quirós porque una de las cosas tiene que ver justamente con esto que estábamos hablando de mentiras que se dicen o no mentiras. ¿Recuerdan que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, estaba proponiendo, estaba pidiendo, no era la única, lo hicieron algunos otros dirigentes de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, por ejemplo. Y también hay varios editorialistas que fueron por esa línea, ¿no? ¿Por qué? Hasta ayer mismo, ¿por qué no habilitan a los privados a vender vacunas? Exactamente, que pedían que los privados puedan comprar vacunas, es decir, que el sector privado pueda comprar vacunas y que vos después, si tenés la plata, vayas a una farmacia, la compres y te la vas a aplicar. Bueno, se cansaron de decir que eso no era posible porque no se conseguían, básicamente por dos razones. Porque los estados los venden a otros estados, China o Rusia se lo venden a otros estados. ¿Y los laboratorios? Y los laboratorios ya tienen comprometido toda su producción de acá hasta el año próximo. Pero bueno, faltaba una voz que lo aclare. Encontramos una voz dentro de Juntos por el Cambio que lo aclare. Quien viene a desbaratar el argumento justamente es desde adentro de Juntos por el Cambio. Nadie dirá que Fernán Quirós tenía algún interés a favor del gobierno nacional. Exactamente. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, decía esto. El debate sobre acceder a vacunas hoy en día para poder ser aplicadas en los próximos 2 meses, que es lo que la Argentina y la ciudad necesitan, es un debate que no es posible de resolver a través de contrataciones. Las contrataciones serían recién para fin de año o el año que viene. Así que nosotros seguimos insistiendo que toda oportunidad que tenemos para facilitar el acceso a contrataciones, la dialogamos, se las acercamos al Gobierno Nacional, cooperamos con ellos. Y por supuesto coordinamos con las 24 provincias la distribución y la aplicación de las vacunas equitativamente en el país en coordinación con todos los ministerios de salud. Bueno, fue una nueva demostración de la prudencia y la objetividad, podemos decir, de Fernán Quirós, que la verdad que en todo este tiempo se ha mostrado de esta forma varias veces. Entrando en me parece que lo que cualquier argentino o argentina de bien puede desear, entrando a esta nueva ola con estos números que vimos hoy, 299 muertes. 290. 290 y más de 23.000 contagiados. Lo que uno puede esperar es tener una oposición. Acá no debería haber diferencias ideológicas, digamos. Todos queremos que los argentinos y las argentinas pasemos de la mejor manera esta pandemia. Así que ojalá no encontremos en algún momento una oposición que esté dispuesta a trabajar en ese sentido. Debate abstracto, dijo Fernán Quirós, la discusión por la compra de vacunas. ¿Podemos sacar eso y discutir las otras? Por ejemplo, pues la podemos sacar, así dejamos de discutir cosas que no se pueden hacer. Por lo menos por un par de días.